creo que nadie, pocos salvarían, ¿no? Ha habido buenas exposiciones, ¿eh? Me acuerdo uno de pie, me parece que fue muy bueno. Tiene 20 segundos. Ya, escoliosis. Escoliosis, sus compañeros han dado algunos conceptos importantes. Dice que eso se define como la presencia de una o más curvas laterales de columna vertebral en plano coronal. O sea que cuando yo hablo de escoliosis tengo que mirar al paciente de frente, ¿cierto? Y ahí es que cualquier curva que se presente en una visión frontal va a ser conocida como escoliosis. Si yo tengo una curva prominente en un plano sagital, ¿eso cómo se conoce? ¿Con qué nombre? Cifosis, ¿no es cierto? Cifosis. Y como ustedes sabrán, la cifosis también tiene un ángulo normal, porque no vamos a evaluar cifosis. Cifosis, el ángulo de Cobb máximo me parece que es 20 grados, ¿no es cierto? Más de 20 grados, ya hablo de una curva cifótica pronunciada, ¿no es cierto? En cuanto a escoliosis, vamos a hablar del plano coronal, ¿ya? Del plano coronal. La curvatura debe ser mayor a 10 grados en una radiografía antero-posterior. Cuando yo evalúo una radiografía de columna lumbar, el paciente no siempre va a cumplir las instrucciones del tecnólogo, ¿cierto? El paciente puede estar parado, le podemos poner nosotros de pie o echar al paciente y por alguna razón puede tener una contractura muscular. El paciente puede inclinarse a un lado o puede inclinarse al otro. ¿Ya? Yo voy a evaluar ahí el ángulo de Cobb. Si mi ángulo de Cobb es menor de 10 grados, a eso yo le pongo el nombre de actitud escoliótica. O sea que el paciente por alguna razón se ha inclinado a un lado o a otro. Si el ángulo es más de 10 grados, a eso ya le catalogo como escoliosis. ¿De acuerdo? Una puede ser simplemente porque el paciente se haya inclinado, porque tengo un dolor, ¿no es cierto? O porque simplemente tengo un pie un poco más corto que el otro, no sé, pues puede haber varios factores. Es una deformidad estructural en 3 dimensiones que incluye la curvatura en el plano antero-posterior, angulación en el plano sagital y rotación en el plano transverso. La rotación puede desencadenar deformidad eventuales. A eso se conoce como rotoescoliosis. Una cosa es que el paciente, supongamos que uso la columna, ¿no? Una cosa es que el paciente tenga la columna desviada y otra cosa es que la tenga desviada y a la vez rotada. Eso se llama rotoescoliosis. Puede haber una rotoescoliosis derecha o una rotoescoliosis izquierda. Entonces, una cosa es que esté inclinado y otra que esté rotado, ¿no es cierto? La rotación desencadena deformidades en el tórax. Fíjense ahí lo que dice, la radiografía simple de columna es la principal herramienta de diagnóstico. ¿Qué te está diciendo ahí? Ni la tomografía ni la resonancia superan a la radiografía en la evaluación del ángulo de Cobb. ¿Por qué razón? Porque una radiografía yo la tomo con el paciente de pie. Yo le pongo al paciente de pie y le tomo la placa. Le pongo de lateral y le tomo la placa. Una tomografía, para tomar una tomografía al paciente lo acuesto en la camilla, lo echo. Al echarlo, si el paciente tiene una curva marcada en la curvatura lumbar, eso se va a rectificar. Si tiene una cifosis marcada, eso también se va a rectificar. Y la escoliosis se puede también de algún modo corregir. ¿De acuerdo? Entonces, si yo quiero evaluar ángulo de Cobb, la radiografía es el método. Primero tengo que hacer una radiografía a un paciente en el que sospeche escoliosis y luego, si es que veo que los ángulos están alterados, lo que voy a hacer es pedirle una tomografía. ¿Para qué? Para ver con mayor precisión los cuerpos vertebrales. Su compañera dijo, ¿no es cierto? Puede haber vértebras en mariposa, puede haber vértebras en cuña, ¿no es cierto? Puede haber alteraciones congénitas que estén llevando a producir esa escoliosis. Eso lo voy a ver con mayor sensibilidad y especificidad con una tomografía. En la radiografía voy a evaluar el ángulo de Cobb. En la radiografía puedo tener indicios de una alteración en la morfología de los cuerpos vertebrales, ¿no es cierto? Pero lo voy a confirmar con una tomografía. ¿De acuerdo? Y si quiero evaluar médula espinal, le hago resonancia. Recuerden bien, estoy hablando de médula. Cuando yo quiero evaluar médula, el examen es la
resonancia. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué más dice? Se necesitan radiografías en proyección anteroposterior y lateral. La proyección más importante para escoliosis es la anteroposterior. Y les mencionamos en la sesión anterior que la radiografía que más información me da en columna es la sagital, ¿no es cierto? En escoliosis, la anteroposterior va a ser la que me va a dar más información. Se tiene que tomar una radiografía de toda la columna torácica y lumbar, ya con el paciente en posición vertical que incluya las crestas ilíacas, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué razón? Porque lo que vemos acá, ¿no es cierto? Puede existir una curvatura, la primaria, la principal, y esa curvatura puede producir una curvatura compensatoria, ¿no es cierto? Están viendo ahí una curvatura compensatoria a nivel dorsal. La curvatura que apareció primero en este paciente fue la curvatura lumbar. Y después se desarrolló una curvatura dorsal que compensa a la lumbar. Por eso es que se realiza una radiografía de columna total. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué incluyen las crestas ilíacas? Su compañera leyó, pero no se dio cuenta de lo que leía, ¿no es cierto? ¿Para qué decían que debo evaluar o debo mostrar las crestas ilíacas? Para ver los cartílagos de crecimiento que se fijan en las crestas ilíacas. ¿Por qué? Porque esos cartílagos de crecimiento, los que van a estar acá, van a permitir evaluar el tratamiento que ustedes van a dar. En tratamiento yo no me meto, se supone que ustedes van a ser más capos que yo, se supone. Entonces, en el tratamiento que ustedes van a dar, van a evaluar esas crestas. Si están completamente fusionadas, unidas, el tratamiento será diferente a uno que tenga todavía crestas en desarrollo, ¿no es cierto? Porque obviamente aquel que todavía está desarrollando, su columna va a tener más flexibilidad, ¿no es cierto? Más posibilidad de corregir de repente con tratamientos ortopédicos menos invasivos que aquellos que ya tienen una columna completamente formada, ¿no es cierto? Estructurada, ¿de acuerdo? Muy bien. La escoliosis se divide en estructural y no estructural. La estructural es aquella que se produce pues por malformaciones, ¿no es cierto? Aquella en la que existen alteraciones en la forma de los cuerpos vertebrales o algunos factores genéticos, ¿no? Que hagan que los cuerpos vertebrales. Y la no estructural es aquella en la que los cuerpos vertebrales aparentemente son normales, ¿cierto? No se ve ninguna alteración. Entonces, para eso le hago el test de la escoliosis. ¿No es cierto? El test de la escoliosis. ¿En qué consiste? Le voy a hacer, mira, la no estructural es leve, ya dice ahí, no progresiva y fácilmente corregible con la curvatura ipsilateral. ¿Qué significa eso? Yo le voy a tomar una radiografía frontal al paciente, ¿de acuerdo? Determino que existe una cifosis dorsal convexa, en este caso para ustedes estamos izquierda, ¿de acuerdo? Nosotros sabemos que vemos esto como espejo, ¿no es cierto? Este es el lado izquierdo del paciente. Entonces, una escoliosis lumbar convexa izquierda, ¿de acuerdo? Ahora, yo quiero saber si esa escoliosis es estructural o no, o es funcional, porque la curvatura no está marcada, ¿no es cierto? Se ve una curvatura con un ángulo de Cox, quizá esté pasando con la justa a los 15 grados, ¿no? No ha llegado a 20. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacerle inclinar al paciente, le voy a decir, a ver, inclínese a la derecha con fuerza, todo lo que pueda. Lo voy a hacer inclinar con fuerza, todo lo que soporte el paciente. Le voy a tomar la placa. Ahora inclínese a la izquierda, ya, a la izquierda, todo lo que pueda. Si esta curvatura se corrige cuando yo hago que el paciente se incline hacia el lado ipsilateral, o sea, hacia el lado izquierdo, en este caso, hacia donde está la escoliosis, se corrige, entonces ese es un indicador de que es una escoliosis funcional, no estructural. ¿Ya? Si no se corrigiera, si el paciente se inclina y ustedes ven la columna, la ven todavía con la curva hacia... El paciente se inclina y no hace esta curva, sino sigue con esta curva. Eso me indica que esa escoliosis probablemente es estructural. Entonces, la radiografía funcional, así le podemos llamar, o test de escoliosis, acá como les han puesto, la radiografía funcional sirve para eso.
Entonces, cuando ustedes piden una radiografía funcional de columna lumbar, nosotros entendemos eso. ¿De acuerdo? Ustedes también deben entenderlo así. Muy bien. Entonces, la escoliosis estructural, en la escoliosis estructural hay cambios morfológicos vertebrales que incluyen la deformidad en cuña y la rotoescoliosis, ¿cierto? Va a haber cambios en la estructura de un cuerpo vertebral. Ven acá, un lado tiene más amplitud que el otro, ¿no es cierto? Es una vértebra en cuña. Por culpa de esta vértebra es que apareció la escoliosis en esta columna dorsal. Entonces, a esto se conoce como escoliosis estructural. Entonces, esa es una escoliosis estructural. Aquella en la que existen alteraciones en la morfología de los cuerpos vertebrales. A esta se le conoce como vértebra en mariposa. No hay una fusión adecuada de las semivértebras derecha e izquierda. A esta se le conoce como vértebra en cuña. Entonces, como les mencionaba en un principio, la radiografía me permite determinar el ángulo de cóncavo, ¿no es cierto? Me permite sospechar en alteración de la forma de algún cuerpo vertebral. Pero la tomografía me va a permitir determinar con precisión qué tipo de alteración tiene, ¿no es cierto? Definir la causa de esa escoliosis. Muy bien, acá tenemos una rotoescoliosis, está rotado. Esta es una vértebra en mariposa, es una hemivértebra. Acá tengo una hemivértebra, una vértebra en mariposa y una hemivértebra. Acá tengo fusión de dos cuerpos vertebrales. Se han fusionado, se han formado como una hemivértebra. ¿De acuerdo? Esas son entonces las escoliosis estructurales. Como mencionaron sus compañeras, el 80% de las escoliosis son idiopáticas. Es decir, si vienen a preguntarles, ¿por qué mi hijo tiene escoliosis? Sabe Dios, ¿no es cierto? No sabemos la causa. Simplemente el paciente desarrolló escoliosis. Congénita 10%, y hemos visto las causas, pueden ser alteraciones en la forma, en la estructura, o asociados a alteraciones en el desarrollo. Neuromusculares, han mencionado por ahí, y también las neoplasias. La idiopática se divide de acuerdo a la edad. En infantil, del nacimiento a los 3 años, así lo voy a catalogar como infantil, aquellos que se presenten antes de los 3 años. Juvenil, de los 4 a los 9 años, y adolescentes, más de 10 años. ¿Ya? Voy a usar esa nomenclatura. Bueno, es porque tenemos que realizar un informe estructurado para el tratamiento, básicamente, ¿no es cierto? ¿Qué debemos evaluar? Las vértebras, los ángulos, si existen rotaciones o no, si hay maduración, distancias que se deben ser evaluadas, que vamos a ir viéndolas poco a poco. ¿Qué es lo primero que debo hacer cuando evalúo una escoliosis? Cuando veo una paciente mujer o varón con escoliosis. Voy a trazar esta línea centrosacra. ¿Y cómo voy a trazarla? Voy a trazar una línea que vaya por las crestas ilíacas y voy a trazar luego una línea perpendicular, o sea que forme 90 grados con esta línea y que pase por el centro del sacro. Voy a hacer el trazado hasta arriba, ¿no es cierto? A esa línea se va a conocer como línea centro-sacra. ¿De acuerdo? Muy bien. Una vez que yo tenga la línea centro-sacra, voy a definir las vértebras que hemos mencionado. Primero la vértebra apex. La vértebra apex va a ser la vértebra que va a tener mayor distancia de la línea centrosacra. O sea, aquella que se aleje más. Esa es la línea o la vértebra apex. La más rotada y deformada, pero no la más inclinada. O sea, no necesariamente puede ser rotada, deformada, todo lo que quieran, pero el principio es que sea la más alejada. ¿De acuerdo? Según el apex, ¿por qué es importante? Porque a partir de esa voy a determinar qué tipo de escoliosis es. Si esa vértebra apex está entre T12 y T11,
perdón, T2, T11 y T12, o sea, si está en cualquiera de esos cuerpos vertebrales, va a ser una escoliosis dorsal. Si la vértebra apex se encuentra a nivel de T12 o L1, se va a decir que es una escoliosis tóraco-lumbar. Si está entre L1 y L4, ¿ya?, se va a conocer como lumbar. Acá como tóraco-lumbar y acá como lumbar. Por eso es importante determinar cuál es la vértebra apex, para que nosotros todos hablemos un solo lenguaje, y si alguien dice es una escoliosis torácica, entonces yo ya tengo que decir, ¿no es cierto? Seguramente que la vértebra apex está entre T2, T11 y T12, entre esas. Es una lumbar, ya, la vértebra apex está entre L1 y L4, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces para eso sirve la vértebra apex. Aquí estamos, ¿cierto? Vértebra apex. Y luego vamos a ver las vértebras terminales. ¿Cuáles van a ser? Va a ser la superior, la que está más inclinada, y la inferior, la que también está más inclinada. ¿Por qué son importantes estas vértebras terminales? Porque es en ellas en las que vamos a medir el ángulo de Cobb. Voy a encontrar entonces primero mi vértebra apex y luego voy a ver, esta es mi vértebra apex, y luego voy a ver arriba cuál es la más inclinada y abajo cuál es la más inclinada. ¿De acuerdo? Luego, ¿qué voy a hacer? De la vértebra inferior más inclinada, voy a coger su lámina inferior, o sea, su borde inferior. Ahí voy a trazar una línea. Y de la vértebra terminal proximal, voy a coger su lámina superior. O sea, en la proximal, cojo la lámina superior. En la terminal, cojo la lámina inferior. Y es entre esas láminas que voy a medir el ángulo de Cobb. Entonces, no es que a mí me guste la lámina superior del E4 y ahí voy a medir. No. No es que a mí me guste la lámina inferior de T11 y voy a medir ahí el ángulo de Cobb. No. Yo voy a determinar la terminal proximal y la terminal distal, voy a trazar las líneas y ahí es donde voy a medir el ángulo de Cobb. ¿Por qué es importante eso? Porque va a venir mi colega dentro de 6 meses, o yo voy a evaluar a mi paciente dentro de 6 meses, y voy a evaluar en esos mismos puntos el ángulo de Cobb. Entonces va a ser posible que yo haga mi estudio comparativo para saber si mi paciente está respondiendo o no al tratamiento que le estoy dando. ¿Cierto? Porque si yo le tomo en otro lado, pero sí pasa, ¿no? Algunos, bueno, lo miden donde les parece, y al control, el colega, el que viene, de repente lo hace bien, pero no va a coincidir, ¿no es cierto? Entonces, el seguimiento para el paciente no va a ser el más óptimo. Entonces, si yo ya sé que debo hacer esa medición, entonces en mi evaluación va a ser más objetiva para mí mismo como tratante, ¿no es cierto? Voy a saber cuánto realmente está modificando o no la escoliosis. No va a ser un tratamiento empírico, ¿no es cierto? Como habitualmente es. Muy bien. Luego voy a identificar la vértebra neutra. Esa es la que va a tener menor rotación. Es la que va a estar más centradita, más normal. Esa es la vértebra neutra, ¿cierto? Sin evidencia de rotación en la proyección AP. Los pedículos están en posición normal. Estos son los pedículos. Ahí está un pedículo y ahí está el otro. Son simétricos. ¿Ya? Si buscamos en otro lado, fíjense, acá está el pedículo. Este es el pedículo y acá el pedículo está más lateralizado, más angosto. Si se dan cuenta, es más angosto. Ahí está más rotado. Entonces, para ver la vértebra neutra, yo tengo que basarme en la ubicación de estos, los pedículos. Si se dan cuenta, acá aparece una lágrima y tiene un pequeño espacio todavía hacia el lateral. Pero acá, fíjense, acá, la lágrima está un poco más hacia la derecha. ¿De acuerdo? Más hacia la derecha. Para evaluar cuál es la vértebra neutra, tengo que saber identificar los pedículos y ver cuál de esas vértebras tiene menor rotación de sus pedículos. ¿De acuerdo? Muy bien.
La vértebra estable es la más distal, que está atravesada por la línea vertical centrosacral y está debajo de la vértebra terminal. Si para mí la vértebra terminal es L5, mi vértebra estable será S1. Si mi vértebra terminal es L4, mi vértebra estable será L5. ¿De acuerdo? Es la que esté debajo. El ángulo de Cobb, ya les hemos mencionado, ya ustedes pueden medirlo ahora. Voy a determinar mi vértebra terminal proximal y mi vértebra terminal distal. Voy a ubicar la lámina superior y voy a trazar una línea. La lámina inferior y voy a trazar una línea. Las máquinas actualmente miden el ángulo de Cobb. ¿Ya? Pero si yo no tengo una máquina en la mano, puedo hacer esto. 90 grados. 90 grados. Esto es el ángulo de Cobb. ¿No es cierto? Es trigonometría, ¿no es cierto? Entonces, si no tengo mi máquina, hago eso, ¿no es cierto? 90 grados. Y ahí evalúo mi ángulo de Cobb. Muy bien. Entonces, ¿qué dice acá? Progresión del ángulo de Cobb mayor de 6 grados. Es decir, si yo estoy tratando a mi paciente, le hago la medición en enero de un ángulo de Cobb de 35 grados, le cito para junio y veo que el ángulo de Cobb está en 42 grados, digo que esa escoliosis está progresando. Si encuentro un ángulo de Cobb, una progresión menor de 6 grados, digo que esa escoliosis está estable. ¿De acuerdo? Muy bien, ya hemos escrito eso, entonces ya sabemos cómo vamos a evaluar el ángulo de Cobb. ¿Cuál es la curvatura mayor? Fácil, aquella que es más prominente, cuya vértebra apex está más alejado de la vértebra de la línea centrosacral. Esa es la curvatura mayor o la curvatura principal, la que apareció primero. La curvatura menor es aquella cuya vértebra apex está más próxima a esta línea centrosacral. Entonces se dan cuenta ahora la importancia de la línea centrosacral. Su importancia es determinar básicamente cuál es la curvatura mayor y cuál es la curvatura menor para posteriormente brindarle tratamiento a ese paciente. La línea plomada es una línea vertical que va a ir paralela a la línea centrosacral. Pero esta, ¿por dónde va a pasar? Va a pasar por el centro de C7 y va a ir paralela. Si va paralela, obviamente que va a ser una perpendicular con la línea que está yendo por encima de las crestas ilíacas, ¿no es cierto? Esta se va a usar para evaluar el balance positivo o balance coronal y sagital. ¿Qué es el balance coronal? Se va a medir una línea, se va a medir la distancia entre estas dos líneas que he generado, entre la línea plomada y la línea centrosacral. ¿Ya? Si esta distancia es menor de 2 centímetros, yo digo que es normal, ya que ese balance es normal. Si es más de 2 centímetros, voy a decir que está con balance positivo si se va hacia la derecha. Y si se va a la izquierda, diré que es balance negativo. Entonces, ¿cómo es esto? Yo trazo una línea de C7, ¿no es cierto? Si se va hacia la derecha de la línea centrosacral y mide más de 2 centímetros, digo que es un balance positivo. Si en cambio se va a la izquierda y mide más de 2 centímetros, es un balance negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. El balance sagital también se va a medir con la línea plomada. Igual va a salir de C7 y en este caso voy a evaluar la relación que va a tener con S1. ¿Qué dice ahí? Si la línea plomada está anterior al aspecto póstero superior de S1, es decir, en este caso a este punto, al aspecto póstero superior de S1,
es considerada balance positivo. O sea, si está anterior, si esta línea estuviera acá, se dice que es un balance sagital positivo. Si está posterior, es decir, si está en esta ubicación, donde está acá, decimos que es un balance sagital negativo. ¿De acuerdo? Muy bien. La rotación vertebral, ya les hemos indicado de que se evalúa los pedículos. Si están simétricos, neutra. Si va girando, va a ir gradándose grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4, dependiendo del porcentaje que se va a girar. Si es menos del 25%, será grado 1, 25 a 50%, 2, 50 a 75%, 3, 75% a más, grado 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Identificar el riser o la maduración ósea que va a tener el paciente. Grado 1, fíjense, lo dividen en 4. 1, 2, 3, 4. Y los porcentajes van a ir de 25% al 75%. ¿No es cierto? Grado 1, osificación del 25% lateral de la apófisis ilíaca. O sea, este lado se osifica. Grado 2, osificación del 50% de todo esto. Grado 3, osificación del 75%. Grado 4, excursión completa de la apófisis de la cresta. O sea, todo está osificado. ¿No es cierto? Y grado 5, fusión completa de la apófisis ilíaca. O sea, esta lineecita que habitualmente vemos en adolescentes todavía va a desaparecer completamente. Y entonces ustedes lo utilizarán para brindar el tratamiento al paciente. ¿No es cierto? Acá la cresta ilíaca, fíjese, acá todavía está esa línea que les acabo de mencionar. Ahí todavía se ve esa línea. Si esa línea está completamente fusionada, es un riser 5. Ya, si ya no veo esas líneas, es un riser 5. Medir el modificador lumbar es la relación de la línea vertical sacra, la que hemos trazado inicialmente, con el ápex de la curvatura lumbar. ¿No es cierto? Con esto de acá. ¿Qué más dice? O vértebra apex. ¿Qué cosa se va a establecer? Si la línea pasa entre los pedículos, es decir, por este punto, si toca los pedículos, es decir, si toca acá, en este punto, o si es medial al pedículo, si pasa por el punto medio del pedículo. El modificador torácico va a ser aquel básicamente relacionado con la cifosis dorsal. Vamos a coger para esto T5 y T12. Ahí sí es establecido. Cuando yo evalúo la columna dorsal, las vértebras que voy a evaluar son T5 y T12. Ya no es como en la escoliosis, en la que evaluaba cuáles estaban más inclinadas. Acá es T5, T12. ¿De acuerdo? Una cifosis normal va de 10 a 40 grados. O sea, todos ustedes tienen una cifosis que va en ese rango. Si esa cifosis es menor de 10, es decir, que tiene rectificación de la cifosis, es un modificador torácico negativo. Si es mayor a 40 grados, es decir, que son jorobaditos, va a ser un modificador torácico positivo. ¿De acuerdo? Entonces, es cuando varía o sale de lo normal la cifosis dorsal. Muy bien. Bueno, chicos, es así como deben evaluar una escoliosis. Pues por lo menos, ¿qué deben saber? Deben saber identificar la línea centrosacra, deben saber identificar las vértebras terminales, la vértebra apex y medir el ángulo de Cobb. ¿De acuerdo? Luego los balances, sí, para el tratamiento seguramente les va a servir mucho, los balances que hemos visto, y también el índice de Riser, ¿no es cierto? El grado de maduración de las crestas. ¿De acuerdo? Muy bien, ¿a quiénes?